Alucina que se descubre un planeta muy raro en el que existe solo un organismo vivo, un gigantesco ser vivo en forma de océano, capaz de afectar su órbita, de crear vida a voluntad y jugar con la mente de los pobres astronautas. Este es el contexto de Solaris, una obra de Stanislav Lem, cuyo argumento podrías decir es muy moderno y hasta digno de Marvel. Pero no, esta obra data de los ya lejanos años 60, de 1961 para ser exactos. En esa época se metían cosas como peyote, LSD y otras cosas locas. ¡Ya nos exhibiste! Y de la cual se han hecho dos adaptaciones cinematográficas, una en 1972 y otra en el 2002. La historia inicia con nuestro amigo Kelvin, un psicólogo enviado a la estación Solaris a investigar el suicidio de un tripulante. Solaris es un planeta descubierto unos 70 años antes del nacimiento de Kelvin, un planeta que orbita dos soles, uno rojo y uno azul. Debido a las enormes y variables fuerzas gravitacionales a las cuales estaría sometido, los científicos no dieron fe a que hubiera vida, ni que hubiera algo remotamente orgánico. Solaris no orbita sus dos soles como debería, como dicen las matemáticas que lo tendría que ser. Además, se descubrió que hay un océano denso que lo cubría por completo. Hasta aquí no despertó más curiosidad que ver cómo la formación de agua líquida no es tan extraña en el universo. Pero, como te comenté, su órbita no sigue la proyección matemática, y el océano que recorre todo Solaris responde y se agita de tal forma que su movimiento afecta la órbita del planeta para que no experimente climas extremos y esté en una zona más confortable y favorable para la vida. Esto desde luego volvió locos a los científicos. ¿Podría ser casualidad? ¿Esto era signo de premeditación? ¿Signo de inteligencia? Y si era signo de inteligencia, ese planeta debería albergar una civilización capaz de modificar su ambiente global a niveles que los humanos no estaban ni cerca. Pero si era así, ¿dónde están sus herramientas, sus máquinas y toda la parafernalia que el hombre tiene para ser quien es? ¿Dónde está su tecnología? Los científicos estaban como... Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. Se envió sondas, señales de radio, señales de humo, de luz y palomas mensajeras. De todos los modos que el hombre conocía para establecer comunicación, y solo un silencio se obtuvo como respuesta. No había señales de habitantes, de tecnología, ni nada que se le parezca. De lo único que estaban seguros es que el mar reaccionaba a la fuerza gravitacional y la contrarrestaba con movimientos específicos que se iban ajustando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Si te preguntara qué hace distinta a la materia inerte de la materia viva, contestarías seguramente que se reproduce, que se mueve o que metaboliza elementos. Pero estas conductas, si las ponemos bajo lupa, no son más que reacciones a su medio. Una piedra no se mueve cuando la van a golpear con un mazo. Entonces podemos concluir que la materia viva se diferencia de la materia muerta en que ésta reacciona ante su medio. Por ende, si el mar reacciona y modifica su movimiento a consecuencias de fuerzas externas, dejaba a los científicos con tres opciones. 1. La mera casualidad, que se descartaba por sí sola, ya que esos movimientos se ajustaban y se adaptaban conforme el planeta y los soles surcaban el universo. 2. Que alguien movía el mar de alguna forma, lo cual, según el sondeo de años, ya se había casi descartado al 100%. No había nada más que ese océano en el planeta. Y por último 3. El océano se movía con premeditación, exactitud y propósito. Por consiguiente, reaccionaba a su medio. Entonces el mar estaba vivo y era inteligente. Por supuesto, esta idea tardó en ser aceptada, pero no había otra, y es con esta idea que Kelvin se había aventurado a Solaris. 3 personas estaban en la estación: el Dr. Snout, el Dr. Santorius y el Dr. Jivarian, mentor de Kelvin, y justo es este último el que se reporta como suicida. Desde que Chris Kelvin entró al planeta, en su cápsula se dijo: algo anda mal. La comunicación viene entrecortada y nadie fue a recibirlo. Kelvin llega y luego de un tiempo el Dr. Snout va a verlo. Kelvin lo observa y no ve más que un manojo de nervios, de aspecto descuidado y vacilante en el actuar. Él explica que debe tener cuidado al hacer su investigación y que no piense que el Dr. Jivarian ha sido asesinado, sino que no pudo con las visitas que él mismo tendrá, y que ojalá pueda encontrar la forma de lidiar con ellas. Kelvin preguntó a qué visitas se refería, pero Snout le dijo que no le podía decir más. También le dijo que no trate de buscarlo, ni a él ni al Dr. Santorius, que ellos se pondrían en contacto con él. Habían pasado un par de días desde que llegó, cuando vio un cuerpo humano como disecado. Era el Dr. Jivarian, su mentor, el tripulante que se había supuestamente suicidado. Corrió a revisarlo y se dio cuenta que no era él realmente. El cuerpo era de un material parecido a la carne, a la vez que era grande, por no decir enorme.
Solo estaba una piel como si fuera una ropa, como que alguien o algo se hubiera quitado su abrigo. Kelvin desde luego se asustó y al cruzarse con Snout quiso preguntarle. Este, sin extrañarse, le dijo que todavía no podía decir nada, que una vez que haya recibido su visita hablarían. Al día siguiente, o mejor dicho, cuando se ponía uno de los dos soles, Kelvin percibe que hay alguien más en su habitación. Cuando abrió los ojos no podía dar crédito a lo que veía. Era Harry, su exnovia, su flaquita, su morrita, su nena, su girl. Tal cual como la recordaba, su cabello, su cuerpo y hasta su aroma. Era ella. Y era mucho más que improbable, era mucho más que imposible. Estaban a años luz de la Tierra y aún estando en la Tierra, ella hace como 10 años se había quitado la vida, dejando a Kelvin con un dolor y remordimiento que el tiempo no había sabido borrar. Desde luego, como dije, él no da crédito a lo que ve. Trata de ignorarla, pero ella le habla y le dice que no sabe cómo llegó y que no recuerda más. Kelvin piensa que está soñando o es algún tipo de alucinación y va a la biblioteca de la nave, saca un par de hojas y se pone a realizar unos cálculos orbitales que hacía años no hacía. Esto con el objeto de comparar esos resultados con los de la computadora. Si ambos cálculos coincidían, quería decir que estaba en la realidad, en la triste realidad. Pienso luego existo, bebé. ¿Y qué crees? Los resultados sí coinciden. Esta era la visita a la cual se refería Snout. Era Harry, solo que ahora con una necesidad compulsiva de estar cerca de Kelvin. Se acercó, la tocó y hasta la abrazó. Más tarde, por el intercomunicador, lo llamó Snout y preguntó sobre su visita. Acordaron conversar en una cabina para que ella no los escuche. Kelvin aceptó. Enseguida le reclamó por qué no le había dicho nada respecto a esos visitantes y él le contestó con una pregunta. ¿Me habrías creído? Pero eso ya no importa, le siguió comentando. Lo importante es que cada uno recibe el suyo y no se sabe cómo entran, cuál es su función o de qué están hechos. Solo queda aprender a lidiar como se pueda con ellos y tratar de averiguar algo. Casi a la vez, por ambos lados de la conversación se sintieron golpes en la puerta, gritos y forcejeos. En el caso de Kelvin, la puerta de la habitación era de acero reforzado y sin embargo la golpeaban y trataban de tumbarla. Se despidieron diciendo que dentro de un tiempo se reunirían por videoconferencia con el Dr. Santorius. La llamada se cortó. Cuando salió de la habitación, Kelvin encontró a Harry, o mejor dicho, a la criatura que tenía el aspecto de Harry, en la puerta con las manos rotas y brotando sangre. Ella había estado golpeando y casi tumbando la puerta de acero, algo imposible para un humano, y algo más imposible todavía era que su cuerpo ya estaba sanando. Ella mencionó no recordar nada y que solo recordaba sentir una necesidad demasiado fuerte de estar a su lado. Kelvin le dijo mientras la curaba que le sacaría unas muestras de sangre para ver si todo estaba bien. Esto con el verdadero objeto de saber de qué estaba hecha. Ella lo siguió y empezaron a hablar. Empezó a reír y empezó a hacer ademanes y chistes que él recordaba. La vio frágil y tan parecida a su Harry que la besó y la quiso desnudar. Pero el vestido que traía no era un vestido realmente. Los botones no tenían sentido. Y ahí lo entendió. Esos visitantes eran creaciones del océano de ese planeta. Cuando había entrado, de alguna forma Solaris lo había escaneado y encontrado un vínculo importante, una debilidad o simplemente una herida. No era Harry. Era un monstruo que no sabía que lo era realmente. Un monstruo que se veía como su Harry, como en su mente aparecía en esos 10 años que no había podido olvidarla. Cuando los resultados estuvieron listos, Kelvin otra vez no dio fe a lo que veía. No había nada extraño en ellos, todo era normal, la hemoglobina, las plaquetas, los tejidos, una supercopia de la anatomía humana, al mínimo detalle. Kelvin revisó la seguridad de la estación, los valores de los gases y las puertas. Tal vez una filtración de la atmósfera de Solaris los había hecho alucinar a todos, pero no. De alguna forma, el océano inteligente, que dicho sea de paso, aparte de esas criaturas, no había mostrado ningún otro interés por comunicarse con los humanos, se las ingenió para torturarlos con esos visitantes. Es con estos visitantes contra los cuales Yvarin, Snout, Sartorius y ahora él peleaban. Decidido a deshacerse de esa criatura, convenció a Harry de entrar a una cápsula de escape. Mientras él le hablaba para que no se desesperase, inició la cuenta regresiva para enviar esa cápsula al espacio. La nave empezó a estremecerse, pero igual partió. Convencido que ya se había deshecho de la supuesta Harry, llamó a Snout y se lo comentó. A lo cual él con una risa le dijo que volvería, tal vez no la de la nave, pero sí ella. Kelvin se quedó pensativo, se montó en una nave y decidió volar sobre Solaris. Lo que vio lo hizo entender un poco más ese planeta.
Era un océano de colores variados, de mareas aleatorias, con protuberancias que salían a flote, lo mismo que se hundían. Recreaban cosas y figuras, algunas humanas, muy humanas, otras que no tenían sentido. Algunas islas flotantes eran como fábricas a gran escala de objetos que el hombre había traído. Kelvin seguía observando hasta que pudo divisar algo que en verdad lo perturbó. Un bebé humano gigante flotando boca arriba en el mar, haciendo movimientos extraños, guiñando un ojo, los dos moviendo la boca, las manos y pies, no de forma natural, sino como si fuera una máquina a la cual se le están probando todas las funciones, cada parte. Kelvin volvió a la nave con más preguntas que respuestas, y tal como lo dijo Snout, al día siguiente Harry estaba otra vez viéndolo dormir. Por supuesto, ella no recordaba nada, no sabía que a su versión anterior Kelvin la había condenado al espacio. La reunión entre él, Snout y Sartorius tuvo lugar a unos días después del regreso de Harry. Ahí se le pidió a Kelvin exponer los hallazgos que había podido evidenciar. Kelvin inició diciendo que según los datos obtenidos de las muestras de sangre de la primera Harry, se concluye que todos estos son figurativamente adecuados, pero no corresponden a células humanas. Pareciera que el planeta, el océano o lo que sea que envíe a esas criaturas no usa la materia como los átomos como ladrillos de construcción, sino algo más pequeño, una estructura subatómica que podrían ser los neutrinos. Con este material de construcción y su capacidad de manipularlos, las posibilidades se elevan exponencialmente. Además, que esos visitantes mantienen la personalidad que los recuerdos del sujeto dictan. Ya concluida su narración, Sartorius confirmó los hallazgos de Kelvin y felicitó su capacidad deductiva. Además de ello, mencionó sus propios hallazgos y conjeturas para complementar. Sucede, de Sartorius, que podríamos estar ante una inteligencia sin voluntad ni conciencia, solo un ente que reacciona a estímulos. Que cuando un humano llega a su superficie es escaneado y materializa aquello que el sujeto recuerda con más prominencia, ya sean personas que nos han tratado bien o personas que hayan sido atroces con nosotros. Entonces, si esto es cierto, un estímulo determinado genera esa reacción, por consiguiente otro estímulo determinado tendría que inhibirlo. Por otro lado, la materia de la cual los visitantes están hechos podrían ser desde luego los neutrinos, y por lo cual con una carga magnética correcta podrían desunirse. Tanto para la primera y la segunda hipótesis los experimentos iban tomando forma, y solo querían saber si Kelvin estaba de acuerdo en llevarlos a cabo. Kelvin aceptó, pero ya no tan convencido como antes. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido en Kelvin para aceptar más con resignación que con convencimiento? Pues lo que siempre pasa cuando te aferras al recuerdo de alguien que ya no existe, pero en este caso sí existía. La convivencia con Harry, con la Harry de su mente, esa que idealizó y que no podía estar literalmente sin él, que no le podía pasar nada y que no recordaba nada de los malos momentos, era increíble. El tiempo iba pasando y aunque Kelvin andaba cada vez más convencido de no acceder a esos experimentos, en especial a aquel que proponía desintegrar a Harry, no decía nada. Los visitantes, a medida que pasaban tiempo con los humanos, más se humanizaban y más se hacían preguntas y observaban que no son personas ordinarias. Se dan cuenta que no duermen y que su necesidad de estar cerca a su humano no es normal. Y todo esto ya le estaba pasando a Harry. 3 meses habían prácticamente pasado y en ese tiempo Kelvin se volvió a ilusionar con ella. Y ella se dio cuenta que si Kelvin no tomaba la iniciativa para los experimentos era por ella, y que ella no era la de verdad. Intentó tomar oxígeno líquido, se intentó matar y no funcionó. Kelvin la recogió y observó cómo su cuerpo se reconstruía, pero aún así no estaba listo para dejarla ir, ni de intentar que ella desapareciese. No, amigo Kelvin, no. Snout se lo refutó y le dijo que no era racional lo que pensaba. El irse con ella no era posible. Sus componentes, los neutrinos, en teoría necesitan una energía externa para estar unidos. Esa energía de alguna forma la genera el océano, y saliendo del planeta esto se acabaría y el cuerpo colapsaría. Claro que no estaban seguros, pero podrían estarlo si llaman a la cápsula que él mismo había lanzado con la primera copia de Harry. Es más, hasta podrían hacerla aterrizar, pero eso no quieres, Kelvin, le volvió a decir, porque la verdad es que eres un cobarde, tienes miedo de enfrentar la verdad, y la verdad es que no la amas como dices, quieres amarla porque es una copia, quieres amarla porque son todos los recuerdos maravillosos que el planeta leyó en ti, tú mismo diste la receta y tú mismo te estás encerrando en un círculo vicioso. Kelvin prácticamente huyó de esa conversación. Además, Harry ya casi nuevamente tumbaba la puerta. Esa misma noche, cuando Kelvin dormía, Harry seguía despierta. La misma Harry llamó a Snout y se ofreció para el experimento. Entró en una habitación, la bombardearon con una energía especial y su cuerpo se desintegró. Además, se había procedido
con el siguiente experimento. Se envió a Solaris un estímulo inhibidor, de modo que ambos experimentos se combinaban, uno para poder desintegrar las copias y el otro para que no vuelvan. Kelvin, cuando se entere: ¡Eres un huevón, eres cagón, huevón! ¡Puta madre! Al despertar, Kelvin se dio cuenta enseguida que no estaba Harry. Snout le contó qué había pasado. Él en un principio creyó que la habían matado, pero eso era físicamente imposible. No había dudas, Harry otra vez se le fue y de la misma manera. Aquí vale la pena preguntarse si las personalidades con tendencia suicida están condenadas a siempre caer en ello. ¿O será que, como esa Harry estaba diseñada por los recuerdos y percepción de Kelvin, el planeta había creado una criatura débil, dependiente, triste, nostálgica y dispuesta al sacrificio, como era que Kelvin la había guardado en su mente? La cosa mariposa es que ella no volvió en la tarde, ni en la mañana siguiente, ni en la subsiguiente. Y lo más triste es que le esperaban meses hasta que la órbita sea la adecuada y puedan salir del planeta. Veamos qué piensa Kelvin. A decir verdad, yo no estaba absolutamente seguro. Pero irse era renunciar a una posibilidad, acaso ínfima, tal vez solo imaginaria. Entonces tenía que seguir viviendo aquí, entre los muebles, las cosas que los dos habíamos tocado, en el aire que ella había respirado una vez. ¿En nombre de qué? ¿Esperando que ella volviera? Yo no tenía ninguna esperanza, y sin embargo vivía de esperanzas. Desde que ella había desaparecido, no me quedaba otra cosa. No sabía qué descubrimientos, qué burlas, qué torturas me aguardaban aún. No sabía nada, y me empecinaba en creer que el tiempo de los milagros crueles aún no había terminado. Ouch, amigo, eso le dejará muchos traumas a mi causa. Pero ¿te diste cuenta cómo pasamos de una historia de ciencia ficción en la cual se habla mucho de magnitudes físicas, conceptos de ciencia dura, y se termina en una tragedia, tal vez una de las tragedias más difíciles que tiene que experimentar un ser humano? Dejar ir lo que se quiere, dejar de aferrarse al pasado, soltar aquello que fue y que nunca más volverá a ser. Solaris cumple el sueño de los corazones rotos, de los migajeros y arrastrados. Solaris es una burbuja, un espejismo en el cual podrías estar sin darte cuenta, o peor aún, dándote cuenta y siendo muy consciente de lo que haces. Y hasta aquí sería el resumen de esta obra, que puedes descargar en PDF y desde luego te recomendaría que la leas. Dime en comentarios qué te pareció la historia y qué hubieras hecho tú en lugar de Kelvin. ¿Te quedabas, no te quedabas? ¿La salvabas, no la salvabas? Un saludo para toda la gente que sigue el canal de forma fiel. Saludos para el barco, saludos para la negrita, para Lu, y de muy mala gana saludos para KS. Me fui.